días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de Estado de Función Policial. En la anterior clase hablábamos sobre las diferentes teorías que tratan de explicar el comportamiento de la sociedad, o mejor dicho, de los individuos dentro de la sociedad. Y una de las teorías que explicábamos era la Escuela de Chicago, que se desarrolló en esta ciudad en los años de 1920, 1930, cuando esta ciudad en Estados Unidos pues vivía una criminalidad marcada y por supuesto pues allí la función policial, cómo abordaba el funcionario policial este tipo de situaciones que afectaban a los individuos de manera directa. Habían delitos como el robo, el hurto, el homicidio, el secuestro, las extorsiones, por supuesto. Eran realmente bandas organizadas, aparecían las mafias, Capone, por ejemplo, dedicados al contrabando del alcohol y cómo de alguna u otra manera pues tenía esa influencia y ese impacto dentro de la sociedad. Ah, También se hablaba de otra teoría sobre la funcionalidad del delito dentro de la sociedad. Fíjate que para algunos teóricos, cuando se habla de esta teoría de la funcionalidad, pues parten de la idea de que el delito es necesario dentro de la sociedad. Fíjate, cuando nosotros hablamos del delito, el delito es algo que de alguna u otra manera pues lo crea quien gobierna, quien dirige las riendas de un país, de una sociedad, pues es quien va a establecer cuáles son, qué conductas, mejor dicho, son las que deben tipificarse como delitos, como hechos punibles y por supuesto establecer las sanciones. Esta teoría de la funcionalidad establece de que el delito, el crimen es necesario dentro de la sociedad porque de alguna u otra manera permite su evolución. Recordemos que algunos autores, cuando hablan del derecho penal, que se desarrolla con ocasión al crimen, primero, por supuesto, fue el delito, ¿no? Algunos refieren de que el derecho penal llega tarde para analizar el delito porque ya este ha existido, ya ha causado un daño dentro de la sociedad, del grupo de personas que conviven en un espacio, en una geografía. Pero esta teoría de la funcionalidad refiere de que el crimen es necesario dentro de la sociedad porque permite su evolución, permite esas políticas de seguridad que de alguna otra manera pues son desarrolladas por los diferentes organismos, especialmente la policía. La policía tiene como una característica importante es tener el primer contacto con el usuario, con la persona en la calle. Y por esa razón, pues se dice que la función policial no solamente tiene que ver desde el punto de vista preventivo, también educativo, por supuesto, sino que además la persecución del delito. Cuando hablamos de la policía, nos referimos a los diferentes organismos que componen el aparato policial. Hablemos en este caso de policías de investigación que tienen en su función, pues, realizar un análisis, una investigación de cómo ocurrió el delito, las razones por las cuales acudió el sujeto a la comisión de hecho punible y, por supuesto, recabar o colectar más bien la evidencia que van a permitir esclarecer ese hecho punible. Para eso pues, hay una serie de manuales que permiten establecer la forma como el funcionario policial, en este caso de investigación, puede abordar el sitio de suceso, la escena del crimen, de manera de que la evidencia que allí se encuentre pues, sea colectada con la seguridad correspondiente y que tenga, digamos, la utilidad dentro del proceso judicial y permite, pues, en todo caso, pues, establecer la responsabilidad del sujeto que ha sido prendido por la comisión del hecho punible. Hay un principio en materia procesal, en materia probatoria, perdón, principio de mismidad, es decir, misma prueba. Me da gusto saludarlo, estaba dejando allí un video para que lo vieran en diferido, pero me da gusto que se conecte y poder conversar contigo sobre temas que tienen que ver con la materia de hoy, con la clase de hoy, perdón. Fíjate que en la plataforma, Marlon, ya usted Sí, tiene dos actividades cargadas. ¿Las pudo revisar, Marlon? distinguido Magíster, la verdad que no sé si usted sepa, en Ecuador estamos en guerra, la Sí. situación delincuencial, entonces ahorita estamos a full, pero no es que le doy un que me importismo, ya voy a comenzar a revisar para poder también realizar las tareas, distinguido Magíster.
Sí, sí, bueno, tranquilo. De verdad siento mucho las situaciones que aquejan a nuestros hermanos del Ecuador. Me solidarizo con la población civil, sobre todo con ustedes, Marlos, que son los que exponen día a día con su labor humana de protegernos a nosotros. Usted sabe que ayer cuando preparaba y revisaba la clase de hoy, y Sí. cuando uno revisa la etimología de lo que significa la policía, básicamente pues proviene de polis, de ciudad, pero sí, principalmente viene de una palabra que significa, de un latín seguritas, que es sin temor. Fíjate que esa función de ustedes hace que nosotros, los de a pie, que nosotros, los que vivimos a expensas del trabajo de ustedes, vivamos sin temor. Entonces, creo yo que es aplaudible esa labor que ustedes hacen. No lo digo para congraciarme con usted, amigo Marlon, ni con No, César. no, no. Yo creo que quien me escuche, pues comparte la misma opinión. Alabar el trabajo de ustedes, respetar el trabajo de ustedes, yo creo que es la manera como la sociedad tiene gratitud, gratifica su función, mucho más allá de su sueldo, mucho más allá de su preparación académica, de lo que tiene que ver con aspectos laborales, ¿no? Pero es ese respeto y admiración que nosotros en la sociedad, en todas y en especial en Latinoamérica, nosotros también tenemos un conflicto aquí, ahorita en el sistema penitenciario hay huelgas de hambre de los reclusos allí y ha desencadenado pues, un conflicto allí que esperamos, le pido a Dios que no trascienda y que no haya un derramamiento de sangre allí innecesario. Bueno, Marlon, vamos a hablar, te explico, esas dos actividades que tienes cargadas allí son bien sencillas, Marlon, forman parte de su actividad cotidiana, pero una de ellas le agregué aspectos relacionados con los derechos humanos. Recordemos, Marlon, que cuando nace la función policial, principalmente, pues, como lo decía Max Weber, tiene que ver principalmente con esa violencia legítima, con esa violencia institucionalizada que veíamos en la clase anterior, que es necesario para mantener el control dentro de la sociedad. Es necesario esa violencia legítima porque si no, ocurre lo que le mandé a investigar, amigo Marlon, que es la teoría de la anomia. ¿Pudo averiguar algo sobre eso, Marlon? ¿Leyó Doctor, algo yo sobre? créanme que no son Ah, excusas, pero créanme que han no, dado a tranquilo. full con la situación, como le decía, no son excusas. Bueno, bueno, Sí, vamos a hablar un poquito sobre la teoría de la anomia. En la clase anterior nosotros hablamos sobre relacionando la función del policial con la criminología. Abarcamos eso porque no podemos estudiar la función policial sin aspectos relacionados con la criminología. La función policial nace por varias funciones. Una de ellas, aspectos educativos, otro aspectos preventivos y la persecución. ¿Pero de qué? Evidentemente del delito. Algunos autores, cuando hablan del derecho penal, refieren que el derecho penal llega tarde. Y cuando digo que llega tarde es porque cuando aparece el derecho penal ya el delito existió. Pero la criminología, como una herramienta amalgamada, anclada a la función policial, pues permite a usted y a los funcionarios de la policía pues escudriñar en la investigación policial para poder entender por qué ocurrió un delito, por qué ese sujeto, ese infractor de la ley acudió a ese delito y las consecuencias, por supuesto. Yo recuerdo que en la clase anterior les explicaba que el delito no solamente debe ser estudiado desde el punto de vista de quien cometió el hecho punible, que es lo que se conoce como el intercriminis, es decir, el camino del delito, cuando lo recrea en su mente y cuando éste lo lleva a la realidad, lo materializa, sino que también es preciso estudiarlo desde el punto de vista de la víctima, que es el intervictimario, es decir, el camino de la víctima. Cuando estos dos confluyen, nace el delito. Pero con el desarrollo y la evolución, por supuesto, de la humanidad, pues aparecieron ciertas reglas
para impedir que la función policial se extralimite. Hay unos manuales, les explicaba yo en la anterior clase, que de manera piramidal estudian el uso progresivo y diferencial de la fuerza pública, pero aparecen reglas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue publicada el 10 de diciembre de 1948, que establecen allí unos principios que son importantísimos para la protección del ciudadano, y no solamente el individuo, el particular, sino ustedes como sujetos de derecho, el funcionario policial. Aparece más adelante en 1968 el Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos, sobre los derechos políticos y civiles de las personas, que tienen que ver principalmente con la seguridad, que tiene que ver con la libertad, con la vida y por supuesto aspectos económicos y aspectos que tienen que ver con la salud de estas personas. Entonces, el funcionario policial está obligado a garantizar en el ejercicio de sus funciones las garantías mínimas de la vida, de la integridad, no solamente de la víctima, sino que también del transgresor, del infractor de la norma. Entonces, allí existe, digamos, yo digo que estas normas son como barreras en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales. Pero no solamente tiene que ver con el uso de la fuerza, sino también desde el punto de vista de la policía como un órgano de investigador. Hay un principio fundamental que está reconocido en la Constitución ecuatoriana y en la Constitución venezolana, que es el debido proceso. Hay ciertas garantías procesales que son necesarias garantizar, que los funcionarios policiales están obligados a que esto pues se consolide. El abordaje, por ejemplo, al sitio de suceso, a la escena del crimen, cómo se colectan las evidencias, que, su identificación, su rotulado, la colección de esa evidencia y cómo esa evidencia es llevada con lo que se conoce como la cadena de custodia y se incorpora al proceso. Y eso tiene algo importante, Marlon, que permite que se materialice un principio denominado principio de mismidad. ¿Qué significa eso? Misma prueba colectada, misma prueba que es debatida en juicio. Usted como funcionario policial, si funge como actuación, como policía de investigación, de investigador, al momento del abordaje de la escena del crimen, cuando usted cierra ese espacio para evitar que la evidencia se contamine, las evidencias que son colectadas por usted, pues evidentemente tienen que tener la garantía y llevarlas al proceso con las garantías debidas para la persona que está siendo juzgada. Eso es un derecho humano consagrado en ese pacto sobre los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, y por supuesto esos pactos pues son reconocidos tanto en Ecuador como en Venezuela con una característica fundamental. ¿Cuál es la característica de estos pactos internacionales relacionados con los derechos humanos? Tanto en Ecuador como en Venezuela, en la Constitución venezolana, específicamente en el artículo 23, tienen rango constitucional. Los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos tienen rango constitucional y prevalecen en el orden interno sobre cualquier otro dispositivo legal. Hay algo que quiero, digamos, hablando de derecho comparado, en Ecuador existe el Código Integral Penal. Corríjame usted, Marlon, si estoy acertando con esto. Sí, el COI, sí, el Código Integral Penal, estimado Magíster, sí, Bueno, correcto. en ese Código Integral Penal recoge tanto el derecho penal como el derecho procesal penal. Tienen en un mismo compendio jurídico la norma sustantiva y la norma adjetiva. ¿Qué significa esto? Que tienen los tipos penales, lo que son delitos, y ahí mismo tiene cómo debe desarrollarse el proceso. Por ejemplo, cuando ocurre una flagrancia que debe presentarlo en 24 horas, refiere la norma ecuatoriana. Mientras que en Venezuela, se lo comento para que lo sepas, debemos hablar sobre algo de derecho comparado. En Venezuela existen son dos compendios por separado. La norma procesal, es decir, la norma adjetiva, es el Código Orgánico Procesal Penal, que tuvo la última reforma en el 2021,
y está el Código Penal por separado, que tiene la última reforma en el año 2005. Evidentemente, ambas tienen el mismo propósito, tanto el Código Integral Penal como las normas aquí en Venezuela, pero por una práctica legislativa, creo yo, me imagino yo, en Ecuador decidieron dejarlo en un solo compendio, mientras que aquí en Venezuela, le repito, por una práctica legislativa, recordemos que el legislador es quien crea la norma, ¿no? El poder legislativo. Por una práctica legislativa, pues se realizó en dos compendios. Entonces, retornando a lo que hablamos de la clase de hoy sobre la teoría de la anomia de Emily Durkheim, fíjate que esta teoría plantea la tesis que existe una anarquía dentro de la sociedad producto a la inobservancia de las normas jurídicas o la inexistencia de las normas jurídicas, pero siempre desde el punto de vista del derecho penal. Ya vamos a hablar lo que es el derecho penal del enemigo, que es otra cosa que ya te voy a explicar. Pero cuando nosotros hablamos de anomia, anomia es sinónimo de anarquía, amigo Marlon. Aquí en Venezuela, quiero darte un ejemplo muy claro que te pido que lo consultes en internet. En la zona de frontera, donde este instituto está ubicado, es en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, es una zona fronteriza con el territorio colombiano. ¿Sabe usted que en especial las zonas fronterizas pues son una zona, digamos, muy sensibles y vulnerables para la comisión de hechos punibles especiales, contrabando y el tráfico de drogas? Podemos hablar inclusive del tráfico de personas, podemos hablar de las extorsiones, los secuestros, grupos irregulares, pero especialmente el contrabando y el tráfico de drogas. Pero cuando nosotros hablamos del contrabando, en Venezuela hay una ley especial que regula el tema del contrabando en materia de combustible. ¿Sabe usted que durante muchos años existió una disparidad en el valor del combustible venezolano frente al valor del combustible en Colombia? Para darle una referencia, era 100 veces superior, ya en la actualidad eso cambió, pero era 100 veces superior el valor del combustible en Colombia que en Venezuela. Entonces, eso resultaba apetecible, Marlo, para que existiera pues ese paso irregular, ilícito del combustible venezolano al territorio colombiano. Pero ahora existe una situación que, producto de que, lamentándonos mucho, la situación venezolana, eh, a pesar de ser un país petrolero, se ha presentado dificultades en la producción y abastecimiento del combustible para los ciudadanos en Venezuela, para abastecer el parque automotor en Venezuela. Entonces se ha presentado la situación, amigo Marlon, que en el territorio venezolano se expende ahora combustible colombiano, es decir, lo traemos de Colombia para acá por contrabando, pero no lo hacemos con las licitaciones ni los permisos correspondientes, sino los particulares, es decir, las personas que viven hablamos de la población más cercana de la zona de San Cristóbal, que es San Antonio del Táchira. Nosotros vemos en esa población, que es la población inmediata para cruzar la frontera hacia el territorio colombiano, que vemos en esta ciudad de San Antonio, vamos a hablarlo de improvisadas ventas no clandestinas que puede pasar a la vista del funcionario policial, sino de manera expuestas al público en plenas avenidas. Vemos cómo de manera improvisada funciona allí especie de anaqueles o de pequeños vendedores buhoneros, llamamos nosotros aquí en Venezuela, la venta de combustible a la vista de los funcionarios policiales. Entonces, allí es donde existe o se ratifica esta teoría que yo le acabo de mencionar, que es anomia. Señor. Distinguido magíster, o sea, vista y paciencia de todo mundo ve ahí el... Totalmente. Pero fíjate que inclusive, Marlon, es una situación que es necesaria porque no hay combustible en esta zona fronteriza. El combustible se expende por número de placa
Es decir, usted puede surtir combustible una vez a la semana en el mejor de los casos en esta zona fronteriza, en el mejor de los casos, una vez a la semana. Eh, Son un tiempo de espera para surtir combustible que oscila entre 6 y 8 horas, lo que hace que usted tenga que dedicar un día completo para surtir combustible a su vehículo. Entonces, eh, se, se lleva, obliga mejor al consumidor a ir a estos pequeños anaqueles, a estos pequeños buhoneros que de manera ilegal venden el combustible ya del territorio colombiano. Y fíjate que hay dos tipos de combustibles que se venden, el venezolano y el colombiano. Tiene mejor calidad, le confieso, Marlon, le hablo sobre las experiencias aquí en Venezuela, es más apetecible o más buscado comercialmente hablando el combustible colombiano porque pues tiene los químicos, O los que sea, se tiene utilizan más salida, más rápido lo de busca. mejor calidad. Claro. Eh, eh, lo que produce pues las explosiones dentro del vehículo pues son el octanaje, era la palabra que estaba buscando. La otra, la venezolana tiene mucho plomo, me imagino la otra es la octana. Exactamente, entonces eso produce averías en el vehículo, entonces la gente pues prefiere utilizar el colombiano. Pero mucho más allá de esta situación, que pues es lamentable conversarla, pero ocurre y debo utilizarla como un ejemplo, Marlon, para que usted me pueda entender lo que es esta teoría de Emily Durkheim. Emily Durkheim fue un sociólogo que explicaba sobre los aspectos que impulsan a la criminalidad dentro de la sociedad. Fíjate que cuando hablamos de la teoría de Chicago, ella hablaba sobre aspectos ecológicos, es decir, los aspectos que dentro de la ciudad, inclusive hasta la temperatura, Marlon, usted sabe que en lugares fríos existe mejor dicho, en lugares de altas temperaturas, el porcentaje, estadísticamente hablando, de la comisión de hechos punibles es superior a sitios donde la temperatura es menor. Por supuesto, cuando hablamos de espacios rurales con la ciudad, pues evidentemente hay una mayor tendencia, primero por el número de personas, segundo porque es más fácil ocultar el delito, mientras que en las zonas rurales, zonas rurales, pues todo el mundo se conoce y es muy fácil de señalar quién pudo haber cometido un delito, a diferencia de las ciudades. Entonces, estos aspectos ecológicos fueron estudiados por la Escuela de Chicago en esa época y hacen referencia al por qué el sujeto acudía a la comisión de hecho punible. Por supuesto, a las pocas necesidades, o mejor dicho, a las pocas oportunidades, más bien, las necesidades eran muchísimas, a las pocas oportunidades que tenían las personas que llegaban como migrantes a esta ciudad de Chicago para acceder a los bienes y servicios que eran propios o casi era de muy escaso para estas personas y por tanto pues acudían a la facilidad de obtener estos bienes y acudían al robo, ocurrían al homicidio, ocurrían a la extorsión, a este tipo. Entonces el Estado entendió que era necesario principalmente educar a esta sociedad, brindarle educación gratuita especialmente para que pueda superarse, para que pueda tener raciocinio sobre sus actos, diferenciarlos sobre los actos buenos, los actos malos, lo que eran considerados delitos, lo que afectaban a la sociedad y permitirle pues profesionalizarse y tener mejores ingresos para él y evidentemente para su familia. Eso es lo que buscamos especialmente en nuestra sociedad en Latinoamérica. Yo siempre he dicho, Marlon, que para que una sociedad pueda alcanzar verdaderamente, consolidarse en su plenitud, hay que reforzar tres aspectos: la salud, la educación y la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, no solamente es esa seguridad que hablamos desde el punto de vista policial, no esa seguridad ciudadana, no, sino hablamos de la seguridad jurídica, hablamos de una seguridad alimentaria, la seguridad humana, que también es importante. ¿Y en qué aspectos nos basamos en la seguridad humana? En la protección y garantía de los derechos humanos. Si no hay un respeto
no hay una protección sobre los derechos humanos, pues evidentemente no vamos a alcanzar esa plenitud que buscamos y esos dispositivos de carácter legal pues se convierten en letra muerta, porque a fin de cuentas no, o va a ser muy difícil que puedan aplicarse en un sistema de justicia. Otro tema, y no sé si tiene alguna pregunta, Marlon, o quieres comentar algo. Oh, distinguido magíster, está todo entendido. Bueno, Sí, fíjate, no, quería hablarte también sobre el derecho penal del enemigo, Marlon. La función policial, lamentándolo mucho, tiene dentro de su actuación ser el ejecutor de las disposiciones de carácter legal, es decir, hacer cumplir la ley. Esa es digamos, una de las características o las funciones principales que tienen los funcionarios de policía. Pero cuando hablamos del derecho penal del enemigo, este término fue acuñado por un alemán en los años 80, 85 del siglo pasado, y refería especialmente a las normas de esta época nazi, donde se sancionaba al sujeto, a la persona, solamente por su comportamiento, sin que haya ocurrido un daño a la sociedad o haya ocurrido de manera violenta, por decirlo de alguna manera, una afectación desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista físico de una persona. Un ejemplo en Venezuela, para hacerte referencia, Marlon, sobre lo que es el derecho penal del enemigo, en los años de 1970, 1980, y te pregunto si en Ecuador algo existía sobre esto, había en Venezuela una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes, pero esta ley tenía o le permitía, le daba facultades a funcionarios policiales en las redadas que realizaba en los diferentes puntos de la población, de la ciudad, donde estaban resguardando a la sociedad, con solo apreciar que esta persona no tenía una actividad laboral conocida, que no tenía una actividad productiva que fuese conocida, eh, facultaba al funcionario policial de manera subjetiva, porque no había nada, digamos, estandarizado, por decirle algo, bueno, las características, el comportamiento, ¿no? Sino que simplemente porque no se tenía una actividad laboral específicamente conocida, facultaba al funcionario policial para aprender a este sujeto. Y pues evidentemente cuando hablamos de la presión significa privarlo de su libertad. Sabemos lo que impacta en la psiquis de la persona estar, primero, estar sometido al funcionario policial. Segundo, estar privado de libertad. Y tercero, estar acusado y sometido a un proceso judicial que para aquel entonces podría llevar pena que oscilaba entre los 5 y 10 años de prisión. Entonces, eso retrocedía a la época de Lombroso, de César Lombroso, que era un conocido criminólogo de origen italiano, por allá en 1830, 1840, que él describía que el delincuente, cuando clasificaba los tipos de delincuentes, había uno que él refería que era el delincuente nato, que era, digamos, una aberración desde el punto de vista biológico, pero la característica, o cómo se distinguía estas características, tenía que ver con el fenotipo. ¿Y qué era el fenotipo? Bueno, la forma especialmente del cráneo de ese sujeto. Una nariz ancha, ojos salidos, prominentes, un cráneo voluminoso, una quijada ancha. Eh, Estas características fenotípicas, que esto ya dejó de utilizarse, llevaban a César Lombroso a pensar de que este sujeto era un delincuente. Llevó a analizar más de 3.000 cráneos. Era un médico, criminólogo de origen italiano, padre de la criminología, César Lombroso, pero evidentemente estos postulados, a pesar de que tuvieron mucho auge en esta época, pues fueron desechados porque no solamente las condiciones físicas de estas personas o el fenotipo de la persona pues no lo lleva a cometer hechos punibles.
posteriormente, en los años 80, apareció la tesis del delincuente de cuello blanco, es decir, aquella persona acaudalada que tenía recursos económicos, también es protagonista de delitos y sobre todo de delitos de envergadura. Hablamos especialmente de delitos de delincuencia organizada. Por eso, cuando se estudia este tema que tiene que ver con la función policial, principalmente cuando se convierte en quien aplica, ejecuta la ley, debe hacerlo bajo el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que la actuación policial debe eh, enmarcarse dentro de las facultades que le permite la ley, dentro de las órdenes del Poder Judicial o quien esté facultado para emitir estas órdenes, y solo allí debe permanecer la función policial. Cualquier actuación Ya que... enmarcado en la ley, enmarcado en la ley. Sí, ese es el principio de legalidad. Todo lo que Claro, esté correcto. principalmente... ¿Cómo, Marlon? ¿Me he escuchado? No le decía, estimado Magíster, que enmarcado en la ley, ¿no? Todo En lo que legal. esté enmarcado en la ley, bajo el principio de legalidad, así se llama. Todo lo que se haga fuera de él, hay una responsabilidad individual del funcionario policial, que puede estar comprometido inclusive en la violación de los derechos humanos. Ahorita hay un tema que quiero comentarle, Marlon, sobre Ecuador, pues evidentemente, aún, gracias a Dios, está ajeno a persecuciones de carácter internacional sobre la violación de delitos, o perdón, mejor dicho, la comisión de delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Hay una Fiscalía Internacional que fue creada en el Estatuto de Roma en 1998, 1997, y allí se establecieron una serie de delitos que son considerados de lesa humanidad, y que son perseguidos, castigados, sancionados por la Corte Penal Internacional y por la Fiscalía Internacional. No obstante, en América, Marlon, existe el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ese sistema interamericano está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. De hecho, yo les envié a ustedes en la segunda actividad un análisis de un caso que ocurrió en Ecuador, donde intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sancionó pecuniariamente, desde el punto de vista pecuniario, al pago de indemnizaciones al Estado ecuatoriano. Le pido que lo revise, está en la segunda actividad. En Venezuela hubo en el año 92, no sé si escuchaste, el Caracazo en Venezuela fue una situación social, un estallido social, donde allí pues hubo un reclamo en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, hubo un reclamo, no voy a decir violento, más bien la respuesta de los órganos policiales fue violenta, donde se utilizaron armas de fuego, donde fallecieron más de 300 personas en 1 o 2 días que hubo esta situación, este estallido social, y el Estado venezolano fue condenado en aquel momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a indemnizar a estas personas. Pero la Corte Penal Internacional no establece sanciones pecuniarias, sino establece las sanciones desde el punto de vista corporal, es decir, la privación de libertad. Entonces, por eso es muy importante, fíjate, el tema de la responsabilidad de los funcionarios policiales. Debe realizarse el uso de las facultades que tengan el funcionario policial para reprimir, desde el punto de vista del transgresor de la norma, bajo 3 principios: la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad. Esos son los principios fundamentales del uso progresivo de la fuerza en la actuación policial al primer momento del abordaje que se le haga al infractor de la ley. El principio de legalidad, pues debe hacerse con lo que bajo lo que le dispone la ley le haya otorgado, le haya facultado para hacer uso de lo que ¿cómo se llama? Lo que componen el TISTER, creo que se llama
el uso de sistemas eléctricos, de gas, de La gases, taser, la taser, la el taser, TES, perdón, el sí. TES. El cómo de manera, cómo debe utilizarse estos instrumentos bajo la necesidad. Evidentemente, si usted llega y la persona que está, el presunto transgredor de la norma está en un diálogo, pues si usted utiliza esto sin necesidad, que es el tercer principio, pues allí donde de manera Va a tener individual problemas, claro. va a haber un inconveniente. Y fíjate, y aquí con esto quiero terminar la clase de hoy. Si no ocurre de esa forma, el Estado es responsable, porque el Estado debe capacitarlo a usted, debe enseñarle a usted el uso de esas herramientas que le ha otorgado, que forman parte de su vestimenta Capacitarlo, profesional. ¿Cómo? capacitarlo, claro, el Estado debe Capacitarlo. capacitarlo. Si no lo hace, perdón, si lo ha hecho y usted de manera individual no cumple con lo que establece la norma, pues existe una responsabilidad individual y el Estado debe procesarlo judicialmente. ¿Por qué es necesario procesarlo judicialmente? Porque si no el Estado se convierte en responsable de la actuación Hable, civil. claro. Y la Corte Penal Internacional, imagínate, nosotros tuvimos aquí en Venezuela, Marlon, en el 2014 y en el 2017, también situaciones muy complejas desde el punto de vista social, así como la que ustedes están viviendo allí en Colombia, perdón, en Ecuador. La diferencia es que, por lo que he leído, son grupos al margen de la ley, paramilitar o AMPA organizada, delincuencia organizada, que evidentemente pues, requiere una respuesta distinta a un reclamo social, cuando son las personas las que salen a manifestar, a protestar la falta de alimentos, la falta de electricidad, de salud, de los servicios básicos de cualquier persona. En el 2014 y en el 2017 encontramos en Venezuela una situación similar. Murieron más de 100 personas, Marlon, en aquel momento. La Corte Penal Internacional, junto con la Fiscalía, inició una investigación. Es obligación del Estado venezolano sancionar a aquellos funcionarios policiales que de manera desproporcionada, que lo hicieron de manera arbitraria y bajo un criterio individual y separado de estos tres principios que le mencioné hace un momento, es obligación del Estado perseguir y sancionar a estos funcionarios con penas altísimas que oscilan entre 25 y 30 años, si la persona ha fallecido, por supuesto. Si no ocurre, el Estado se convierte en cómplice de esa situación. Bien, no sé si tiene alguna pregunta, Marlon, sobre la clase de hoy. Distinguido magíster, de todo lo que hemos conversado y le he escuchado también acá en Ecuador, no sé si ha escuchado, hace muchos años hubo esa situación de los hermanos Restrepo. Entonces Ajá, ahí hubo también, eh, se pasó la mano a la policía, bueno, y ahí el Estado todavía sigue ese problema porque lo abren el caso y vuelta lo cierran, lo abren y vuelta. Más o claro. menos es lo que le entiendo lo que usted más o menos me dice con lo que ha pasado allá también en Sí, Venezuela. fíjate, Marlon, fíjate que ese tipo de situaciones, vamos a llamarlos de casos, como usted lo menciona, tiene una gran complejidad, porque no solamente es lo que ocurrió y quiénes son los protagonistas, sino a quién trasciende la responsabilidad y trasciende al gobierno, trasciende a las máximas autoridades que son las que están en la obligación de capacitar, de educar al funcionario policial, que es el que de primero, y por eso empecé la clase de hoy diciéndote el respeto y la admiración que uno debe tenerle a los funcionarios policiales, porque es el primer contacto que tiene con el usuario, que tiene con la persona cuando llega y toca la puerta, porque tiene un radio a todo volumen, porque está escuchando unas agresiones allí, se está golpeando a la mujer. Es el primer contacto inmediato. Las personas acuden a su oficina, Marlon, para que los orientes qué hacer sobre una situación, porque tiene el radio a todo volumen. Situaciones tan pequeñas como esa, pero que pueden convertirse en un problema mayor. En estos días vi un video, Marlon, en las redes sociales. No sé si fue en Puerto Rico o en República Dominicana, no recuerdo en qué país, pero lo que sí estaba claro es lo que se observaba en el video. Una situación de un reclamo entre dos vecinas, dos mujeres,
Aparentemente una de ellas había cerrado el agua, en la llave que daba el paso hacia del agua, que daba el paso, la llave principal. Nosotros llamamos aquí la llave de paso. Hubo un reclamo con un volumen alto en el reclamo entre ambas mujeres. Sale uno de los esposos de una de esas mujeres y se une a ese reclamo. El otro señor sale, pero sale armado. Le disparó 14 veces, Marlon, por una situación que de verdad no ameritaba. Se trataba de una situación doméstica, vamos a llamarla así, aspectos domésticos que la intolerancia llevaron a que se convirtiera en un homicidio. Ahora hay vamos a hablarlo judicialmente y socialmente. Existe el proceso de revictimización, que después vamos a hablar de esto. El sujeto que accionó el arma de fuego está estigmatizado por la sociedad, existe el rechazo, el repudio de la sociedad hacia este hombre, pero no solamente hacia él, sino a quien conforma el grupo familiar de estas personas. Y nadie puede decir que eso no ocurra, porque todo el mundo dice, bueno, pero es que quien lo hizo fue él, ¿no? De esos niños, de sus hijos, de los jóvenes de él, estoy seguro que en las escuelas, en las universidades, pues va a haber un rechazo, va a haber una estigmatización por lo que hizo su papá. Eso de esa familia, que enfrenta ahora un proceso judicial, que no sabemos cuántos años de cárcel pueda llevar ese señor que de manera a mansalva accionó esa arma de fuego. Y encontramos del otro lado una persona que falleció, que ahora tiene sus hijos que tienen un duelo, no van a tener a su papá en su desarrollo, en su crecimiento, que crece eh, con un rencor, con una rabia y a lo mejor con un interés de vengarse. Entonces, fíjate lo que un problema doméstico ocasionó, y esto no ocurrió en un sector popular. Cuando usted ve el video, había un vehículo de alta gama en su estacionamiento. Se ve que es un urbanismo cerrado, un urbanismo consolidado. Entonces, ese tipo de situaciones pues nos llevan a uno a preocuparse, y es donde, fíjate, siempre debe intervenir la función policial en esas políticas de seguridad que deben aplicarse, que deben realizarse desde el mismo momento que se le permite el uso de un arma de fuego, que se le da el permiso a una persona, el análisis que debe hacérsele desde el punto de vista psiquiátrico, si es prudente El permitirse proceso de que exámenes, más o menos, para que pueda se, obtener un permiso de para que examen. pueda tener un permiso, si era prudente darle un arma de fuego o cómo obtuvo ese arma de fuego. Entonces, son los temas de nuestra sociedad que va en aumento, que Claro. nuestras sociedades siempre van en aumento, y por supuesto los problemas también van en aumento. Bueno, Marlon, vamos a dar la clase de hoy hasta aquí. Por favor, le invito a que revise las actividades que están cargadas en la plataforma. En la tercera actividad va a ser un conversatorio. Marlon, te pido por favor ese día, yo les voy a enviar unos temas que vamos a analizar, que vamos a debatir aquí en clase en una hora, y esa va a ser la tercera actividad. Perfecto. Ya, distinguido magíster, o sea, ya está subido porque no he revisado la plataforma. Ya Sí, está subida las dos primeras actividades ya las tiene allí. Las dos ya, primeras la última, actividades. la que me está hablando usted sobre la tercera, esa todavía no la ha subido usted. No, no, porque no sé la fecha. Ya, A lo mejor o dentro sea, de 15 días tengamos otra vez clase, y dentro de 21 días va a ser esa actividad. No lo sé. lo que Cuando le la quiero dar a universidad. entender es para estar pendiente también de la tercera actividad que usted me manifiesta para, como usted manifestó, o sea, me imagino es intercambiar ideas para ver qué he entendido de lo que usted ha mandado a hacer, pero hablemos de la tercera actividad. Sí, la tercera actividad es un conversatorio. Yo le daré el tema que vamos a conversar. Usted lo estudia, da su opinión sobre eso, y el otro compañero da su opinión sobre eso. Ah, ¿Vale? ya, perfecto, no hay problema, ya claro. O sea, ahorita están cargadas solo dos tareas, ¿verdad? Dos actividades. Fecha de entrega, 30 Ya, de junio, si más sí, no me sí, equivoco. perfecto. ¿Vale? O sea, que Ya, tiene totalmente. chance suficiente para entregarlo. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, yo también le agradezco, distinguido magíster, y que
también nos No, entienda acá. No no, estoy no, poniendo... no se preocupe, Marlon. Muchos éxitos, muchos éxitos. Estamos a la orden. Ya, listo, profe. Entonces, que tenga buen día. Igual para usted. Hasta luego.